Bienvenidos a la clase virtual de termorregulación. El objetivo de la clase es que el alumno comprenda la importancia de la regulación de la temperatura corporal de los animales domésticos en la producción animal. Esta clase se evaluará junto a la clase de medio físico en el trabajo práctico número 4. La temperatura corporal es de suma importancia para mantener las funciones metabólicas del animal. Recuerden que el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas favorecidas por catalizadores como las enzimas. La temperatura afecta la velocidad de reacción y la actividad enzimática. Dentro de un determinado rango, el aumento de la temperatura provoca un aumento del metabolismo y viceversa. Pero fuera de este rango, el metabolismo se altera, se pierde la homeostasis y el animal muere. En el reino animal encontramos dos grupos de animales según la forma de controlar su temperatura corporal. Los homeotermos, que mantienen la temperatura corporal dentro de un estrecho margen, 1 o 2 grados centígrados, independientemente de la temperatura del medio. Poseen un sistema termorregulador que controla la temperatura corporal a través de diferentes reflejos involuntarios y estimulando actos de conducta voluntarios al hacer consciente la sensación de frío o de calor. El segundo grupo, los poikilotermos, su temperatura corporal varía según la temperatura del ambiente. Regulan su temperatura corporal con actos de conducta. No tienen un sistema termorregulador. Veamos el siguiente cuadro. En uno de los ejes está la temperatura corporal. En el otro está la temperatura ambiental. En rojo está la curva de temperatura corporal de un homeotermo. Se mantiene constante mientras baja la temperatura ambiental hasta el punto donde no llega a mantener su temperatura corporal, la cual desciende y lo lleva a la muerte. En celeste está la curva de temperatura corporal de un poikilotermo. Como ven, desciende con la temperatura ambiental hasta que llega a 0 grados. Trata de aumentar su temperatura con ejercicio, pero esto no alcanza y muere. En verde están las curvas de los animales hibernantes, animales que bajan su temperatura corporal regulándola a un nivel por encima del punto de congelación. Es una forma de adaptación a condiciones ambientales adversas, como ser la falta de alimento en invierno. Como ven, hay una curva verde gruesa que corresponde a los animales hibernantes verdaderos. Son homeotermos que reducen su metabolismo y mantienen su temperatura a 5 grados centígrados. Y una curva verde fina que corresponde a animales hibernantes falsos, poikilotermos, que mantienen su temperatura por encima de 0 grados al crearse un microclima por un acto de conducta como puede ser esconderse en una cueva. En los homeotermos, el sistema termorregulador posee dos elementos básicos. Un centro termorregulador que está en el hipotálamo, que consta de un núcleo anterior que estimula la pérdida de calor, se activa cuando la temperatura corporal tiende a subir, y un núcleo posterior que estimula la producción de calor y se activa cuando la temperatura corporal tiende a bajar. Y dos son termosensores cutáneos e hipotalámicos que informan de las variaciones de la temperatura. Los hipotalámicos corrigen la temperatura interna y los cutáneos van anticipando la variación de la temperatura interna antes que se produzca. Un ejemplo de esto es el jadeo térmico de los ovinos y vacunos cuando se los expone bruscamente al calor. Jadean sin que haya variado la temperatura interna. En la práctica medimos la temperatura corporal a través de la temperatura rectal. Esta tiene la ventaja de que es muy fácil de medir y la desventaja que no registra los cambios rápidos y breves de la temperatura del núcleo, ya que es una temperatura local. La temperatura del núcleo puede ser 1 a 2 grados más alta
Por eso, en estudios de termorregulación, se prefiere la temperatura de la membrana timpánica, ya que se asemeja más a la temperatura del núcleo del animal. La temperatura normal del cuerpo no está influenciada por el tamaño del animal, pero se aumenta en la edad. Por ejemplo, los animales jóvenes presentan de 0,5 a 2 grados centígrados más temperatura que los adultos. También aumenta con el ejercicio y la ingesta de comida. Fisiológicamente, la temperatura corporal aumenta con el estro y el final de la preñez. Disminuye con la esquila, el parto y la ovulación. La temperatura corporal también oscila durante el día y la noche, influenciada por los hábitos diurnos o nocturnos de cada especie, acompañada por la liberación de corticoides al comienzo de las actividades. A esto se lo denomina ritmo circadiano. Para aquellas especies con hábitos diurnos, la temperatura corporal es mínima a primera hora de la mañana y máxima al final de la tarde, reflejando la actividad y alimentación en el día y el descanso por la noche. La mayoría de las especies utilizadas en nuestro sistema productivo están incluidos en este grupo: el bovino, equino, ovino y porcino. Para aquellas especies con hábitos nocturnos, la temperatura corporal es máxima a primera hora de la mañana y mínima al final de la tarde, reflejando la actividad y alimentación en la noche y el descanso durante el día. Una especie incluida en este grupo es el felino doméstico. También la temperatura aumenta en estados patológicos como integrante del síndrome de fiebre. Veamos en el siguiente cuadro cuáles son las defensas que tiene un animal contra el frío. Podemos decir que un animal puede defenderse del frío con un aumento del aislamiento o con un aumento de la producción de calor. A su vez, las respuestas pueden ser rápidas, que se instalan enseguida, o lentas, que pueden tardar 1 o 2 meses en producirse. Dentro del aumento del aislamiento, tenemos un aislamiento externo a través del aire y del pelaje y un aislamiento interno dado por los tejidos, como ser la piel y el tejido subcutáneo. En el aislamiento externo por el aire, la respuesta rápida es que el animal busque reparo. La respuesta lenta podría ser las migraciones en los animales que pueden hacerlo. En el aislamiento externo por el pelaje, la respuesta rápida es la piloerección. La respuesta lenta es la muda y el aumento de la densidad pilosa. Ojo que este aumento en la densidad pilosa no se da en el mismo animal, sino que se da a través de generaciones sucesivas. Por ejemplo, comparen el pelo que tiene un perro siberiano con el pelo que tiene un perro pointer. La muda de invierno es un pelo mucho más largo, más áspero y aísla mejor del frío. En cuanto al aislamiento interno de los tejidos, se puede producir a nivel de piel por vasoconstricción cutánea y a nivel subcutáneo por aumento de la grasa subcutánea. La vasoconstricción es una respuesta rápida, el aumento de la grasa subcutánea es una respuesta lenta que puede tardar varios meses en producirse. En cuanto al aumento de la producción de calor, en forma rápida lo puede hacer el animal a través de los temblores o del ejercicio, y en forma lenta aumentando el metabolismo basal. La temperatura ambiente a la cual el animal tiene que aumentar su metabolismo para conservar su temperatura corporal se denomina temperatura crítica mínima. En este cuadro veremos cuáles son las defensas que tiene el animal contra el calor. El animal se puede defender del calor disminuyendo la absorción de energía, bajando el aislamiento, aumentando la evaporación o disminuyendo la producción de calor. Vemos que también hay respuestas rápidas y respuestas lentas. En cuanto a la disminución de la absorción de energía, la respuesta rápida es la sombra y la respuesta lenta son las migraciones en los animales que pueden hacerlo. En cuanto a la disminución del aislamiento,
La respuesta rápida es la vasodilatación a nivel de piel y la respuesta lenta es la disminución de la grasa subcutánea y la muda. La muda de verano se caracteriza por tener un pelo corto, brillante, que refleja la luz solar. El aumento de la evaporación en forma rápida se puede producir a través del sudor o del jadeo. El sudor es la evaporación a nivel cutáneo y el jadeo es la evaporación a nivel respiratorio. En forma lenta, aumenta el tamaño y la cantidad de las glándulas sudoríparas. Pero cuidado, este aumento en tamaño y en cantidad no se produce en el mismo animal, sino que se produce a través de generaciones sucesivas de aclimatación del animal al calor. La disminución de la producción de calor en forma rápida se traduce en una disminución de la ingesta y en forma lenta en una disminución del metabolismo basal. La temperatura ambiente a la cual el animal tiene que bajar su metabolismo para mantener su temperatura corporal se denomina temperatura crítica máxima. Recuerden, la temperatura crítica máxima es la cual el animal baja su metabolismo. A esa temperatura no se muere nadie, solamente el animal baja su metabolismo. Como vimos en la clase de medio físico, el grado de intercambio de energía por radiación, conducción o convección depende del gradiente de temperatura que haya entre el animal y el medio. En cambio, cuando hablamos de evaporación, este de intercambio de energía depende del gradiente de presión de vapor de agua. Este gradiente está directamente relacionando la temperatura con la humedad. Es así que surge lo que se conoce como ITH o índice de temperatura-humedad, que le permite al productor predecir cuál va a ser el estrés que van a tener sus animales a determinada temperatura ambiente con determinada humedad ambiente. Veamos el siguiente gráfico. Pueden ver en una de las columnas está la temperatura en grados centígrados y en la parte de abajo está la humedad ambiente. Pueden ver, por ejemplo, que a 38 grados con un 10% de humedad el estrés es ligero, pero a esa misma temperatura con un 40% de humedad ya el estrés es moderado y con un 80% de humedad el estrés se transforma en severo. Cuando llega al 100% de humedad ya puede ser un estrés fatal para el animal. El índice de temperatura y humedad tiene gran importancia en la producción lechera. Otro punto. Cuando hablamos de aclimatación, nos referimos a un proceso adaptativo que permite disminuir la tensión fisiológica producida por un estrés climático prolongado. Veamos ahora el gráfico de temperatura críticas ambientales. Verán que tienen una línea verde que representa la temperatura corporal del animal y una línea roja que representa el metabolismo, la actividad metabólica. La temperatura ambiental aumenta desde izquierda a derecha, como lo indica la flecha de abajo. Ahora vamos a empezar de arriba hacia abajo. Tenemos una zona de supervivencia, que es aquella donde el animal mantiene su vida. Tenemos una zona homeotérmica, que es aquella donde el animal mantiene su temperatura corporal. Tenemos una zona termoneutral, donde el animal mantiene su temperatura corporal sin necesidad de recurrir a su metabolismo. Y tenemos una zona de confort térmico, donde el animal en esa temperatura puede mantener su temperatura corporal sin recurrir a ningún mecanismo de defensa. La zona de confort térmico es la ideal desde el punto de vista de producción animal, porque el animal todo lo que come lo va a destinar a producir y no a defenderse contra el calor o contra el frío. Veamos ahora, fíjense en la parte de abajo, hay unas letras
y letras primas, vamos a hablar del estrés por frío. Entre A y B, el animal defiende su temperatura corporal sin recurrir a su metabolismo. Pero, ¿qué hace? Tiene piloerección, vasoconstricción, hace ejercicio, busca refugio, o sea, utiliza todos los mecanismos de defensa contra el frío, excepto las modificaciones metabólicas. El punto B es donde el animal tiene que empezar a aumentar su metabolismo para conservar su temperatura corporal. El punto B es la temperatura crítica mínima. A medida que va bajando la temperatura del ambiente, el animal va aumentando su metabolismo para mantener su temperatura corporal. Llega un punto donde no puede aumentar más su metabolismo, la temperatura comienza a bajar y empieza un feedback negativo, baja la temperatura, baja el metabolismo y así sucesivamente hasta que llega al punto D, donde se produce la muerte por frío. El punto D es la temperatura letal 50, donde se mueren el 50% de los animales de experimentación. Vamos ahora al estrés por calor, la otra parte de la tabla. Como verán, esta parte es más angosta que la anterior, porque el estrés por calor tiene menos tolerancia que el estrés por frío. Entre A y B, ¿qué pasa? El animal mantiene su temperatura utilizando defensas contra el calor sin implicar a su metabolismo. O sea, aumenta el jadeo, aumenta la sudoración, aumenta la vasodilatación, etcétera, etcétera. El punto B' indica la temperatura crítica máxima, porque a partir de ahí tiene que bajar su metabolismo, como lo ven en la línea roja, para mantener la temperatura corporal. Pero llega un punto que no puede bajar más su metabolismo, la temperatura comienza a subir y eso empieza con un feedback positivo que termina con la muerte del animal en el punto D', que es la temperatura letal 50 máxima. Las temperaturas de confort térmico, temperatura crítica y temperatura letal varían con la especie, inclusive con la raza que esté adaptada a diferentes climas. Aquí vamos a comparar lo que es un ganado británico acostumbrado al frío con un ganado cebuino acostumbrado al calor. En cuanto a la zona de confort, para el británico está entre -1 y 16 grados, mientras que para el cebuino está entre 10 y 25 grados. Si comparamos la temperatura crítica mínima, el británico a los -10 grados centígrados, ahí tiene que aumentar su metabolismo para conservar el calor. En cambio, el índico ya a los 5 grados tiene que aumentar su metabolismo. En cuanto a la temperatura letal, uno lo tiene a -35 grados, el británico, y el índico ya a los -10 grados puede morir. En cuanto a la temperatura crítica máxima, el británico tiene la temperatura de 27 grados, recién a los 27 grados baja su metabolismo, mientras que los índicos a los 36 grados recién tienen que disminuir el dicho metabolismo. La temperatura letal está a 45 y a 50 grados. Como ven, este margen es mucho más estrecho que la temperatura letal mínima, de -10 a -35. En cuanto a la zona de confort para bovinos de leche, podemos ver que el holando tiene entre 13 y 21 grados, el jersey tiene entre 13 y 24 y el pardo suizo tiene entre 13 y 27. O sea, de las tres, la que mejor tolera el calor es el pardo suizo. Si lo comparamos con otra especie, con un búfalo, vemos que el búfalo tiene una zona de confort térmico de 20 a 32 grados, o sea que lo que mejor se adaptaría a zonas subtropicales sería el búfalo. Gracias por participar y escucharnos.